Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor y mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias porque nos permites este tiempo, Señor, por liberarnos del mar, por ayudarnos a superar todas las dificultades, por estar con nosotros en las tribulaciones y por darnos fuerza para la prueba. Gracias, Señor, por esta lectura que permites el día de hoy y que sea de bendición y de gloria para tu reino y que nosotros aprendemos a utilizarla para cada día actuar como nuestro Señor lo hizo. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos aquí. Vamos un poco atrasados en la lectura del Antiguo Testamento. Vamos un poco adelantados en la lectura del Nuevo Testamento. Pero ya nos estaremos poniendo al día. Situaciones que uno no espera. Situaciones que nos hacen depender del Señor y confiar en Él. Y sin embargo, nuestra fe sigue aquí. Esperemos que el Señor considere que ya nos ha pasado por muchas pruebas y que ya nos levante el castigo. Bueno, no el castigo, que ya nos levante la disciplina. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 8 del libro de Deuteronomio. Y escrito está: la buena tierra que han de poseer. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber de qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo que tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Un momento, por favor. Aquí este versículo es el 8. ¿Dónde está? En el 3. Ok, una disculpa, quería otra vez este versículo. Pero bueno, amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidar del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con manada en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y andas en pos de dioses ajenos, y les sirvas a ellos y te inclines, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto perecerán, como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes. Así perecerán, por cuanto no han atendido a la voz del Señor su Dios. Capítulo 9 del libro de Deuteronomio. El Señor dice así: Dios destruirá a las naciones de Canaán. Oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti.
No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La rebelión de Israel en Horeb. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron a ira al Señor y se enojó el Señor contra ustedes para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que les habló el Señor en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Señor diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí habían pecado contra el Señor su Dios, se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que el Señor les había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de sus ojos, y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo su pecado que habían cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de su pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Ataba provocaron a ira al Señor, y cuando el Señor les envió desde Cades Barnea diciendo, suban y posean la tierra que yo les he dado, también fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios y no le creyeron, ni obedecieron a su voz. Rebeldes han sido al Señor desde el día en que yo los conozco. Me postré pues delante del Señor 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Señor dijo que los había de destruir, y oré al Señor diciendo, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio, escrito está. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están, como el Señor me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot, Bené, Jacán, a Mosera. Ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdote su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos, de aguas. En aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor, para que estuviera delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Dios le dijo.
Y yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches. Y el Señor también me escuchó esta vez y no quiso el Señor destruirte. Y me dijo el Señor, levántate, anda para que marches de delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes de entre todos los pueblos como en este día. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amarán pues al extranjero porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas de los cielos en multitud. Terminamos la lectura del libro de Deuteronomio y el Señor por medio de Moisés les hace un recuento de todo lo que habían pasado en sus andanzas en el desierto, las guerras que habían tenido contra algunos pueblos, pero sobre todo les echa en cara, y con justa razón, de que habían sido un pueblo que se olvidaba de inmediato de él, un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, que bastaban unas horas, unos días para que se olvidaran de Dios y empezaran a hacer lo que ellos quisieran. Espero yo, de verdad, espera el Señor, que nosotros como sus nuevas criaturas, como sus nuevos hijos, no hagamos lo mismo, que seamos unos cristianos apasionados de domingo y que estemos ahí alabando y cantando y leyendo, para que en 1 o 2 meses ya andemos otra vez entregados al mundo. Esto es aborrecible para Dios. Dios lo aborrece totalmente, que andemos prevaricando con otras cosas, cuando Él ya debe de ser el centro de nuestro ser, debe de ser el centro de nuestra vida, debe de ser el rey en nuestra vida, y a Él le tenemos que pedir permiso para todas nuestras decisiones. Dios se convierte en el centro de nuestra vida. La Biblia es cristocéntrica, que quiere decir toda la palabra de Dios habla de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a decidir seguir a Cristo, es decidirlo con todo, como dice el Señor, con tu corazón y con tu alma, con los sentimientos y con toda tu razón, tienes que seguir al Señor. Que vienen pruebas, que vienen dificultades, a veces me dan risa los hermanos cuando me platican sus problemas, si supieran que entre más conoces de Dios, más dura es la prueba. Y las pruebas que a veces nos pone a cada uno de nosotros no son nada comparados con los hermanos que están creciendo en la fe. El mensaje de esto es que Dios es el que rige nuestra vida, Dios es el que ya ha determinado las obras para que andemos, pero sobre todo nosotros debemos de tener la fortaleza, el pensamiento, el deseo de servir a Dios en todo momento. Y si no podemos servirlo por el tiempo, por el trabajo, por el lugar, por lo que sea, ayudar a otros a servir a Dios vivo y verdadero. Esa es la comisión que nosotros tenemos cada uno. Bueno, vamos a concluir la lectura del capítulo de Hechos número 21 y escrito está: arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se los ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido.
Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren su cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ay. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señar con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Y ahí se queda el capítulo, con eso cierra el capítulo. Mañana, si Dios lo permite, comenzaremos con la defensa de Pablo ante el concilio. Aquí nada más tenemos que hacer una pequeña observación, que Pablo actuó como judío, ¿cómo se llama? Obediente de la ley. De hecho, por allá, ¿dónde lo vamos a leer? No recuerdo dónde lo vamos a leer, que... ¿dónde fue? Donde Pablo y Pedro casi se agarran a moquetazos, porque Pedro estaba comiendo con unos gentiles y cuando vio que venían los judíos se pasó a comer con los judíos. Pero Pablo prácticamente está haciendo lo mismo aquí, en el sentido de que le dijeron: no, circuncídalos, rasúralos y todo esto para que vean que andas en la ley. Pablo dobló las manos, pero para poder predicar el evangelio en el templo donde se reunían. Solamente, bueno, y era el templo grande, por así decirlo, ¿no? Porque era el que estaba en la ciudad de Jerusalén. Pero Pablo lo hizo más que nada para entrar a predicar ahí, y los hermanos en la fe le decían que miles de judíos se habían convertido ya al verdadero Dios vivo y verdadero. Sin embargo, vemos que más que nada fue por envidia, por ignorancia, que los judíos prendieron a Pablo para de hecho iban a acabar con su vida, no nada más iban a golpearlo, iban a acabar con su vida. Y si no hubieran sido avisados los soldados romanos, Pablo no hubiera, bueno, ya había escrito las cartas. En el libro de Hechos ya se narra que ya había escrito las cartas. Lo vamos a ver conforme vayamos viendo las cartas. Pero bueno, terminamos el día de hoy. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor y tu piedad nos permites un día más de lectura. Gracias, Señor, por dejarnos leer con cierto gozo, con mucho gozo y con cierta libertad, Señor, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te agradecemos porque es tu misericordia en la que nos levanta cada mañana para poder seguir cumpliendo tu voluntad, Señor, de manera consciente y cumplir con tu propósito.
Te agradecemos porque el día de hoy nos resguardaste del mal, nos protegiste, nos bendeciste y nos llenaste de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones, señores, y que sigamos con este anhelo y deseo de conocer más a Dios por medio de la lectura de su palabra. Si les gustó el video, compártanlo y regálenos un like. Eso nos ayuda muchísimo para llegar a más personas. Que Dios los bendiga. Hasta luego.